su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Maranata. Aquí arriba no se oye nada. Maranata. Y de que viene, de que nos vamos, y todo lo que respire. Demos palmas de alabanza para el Señor, hermanos. Gloria al Señor. Está con nosotros desde Estados Unidos, desde Maryland, el pastor Eric Cabrera. Él vino para estar con nosotros. Solamente vino por 2 días. Llegó hoy día en la madrugada, eso de las 7 de la mañana llegó el avión. Iba a estar, amado hermano, solo hoy día y mañana. Y el día lunes ya sale de regreso para su tierra. Yo estuve predicando en la iglesia de él. Tome su asiento, tome su asiento. Estuve predicando en la iglesia que él dirige allá en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Y yo dije, pastor, sería una tremenda bendición si usted pudiese apartar 2 días por lo menos para estar con nosotros en Chile. Y él aceptó. Y él vino por su buena voluntad, porque ni siquiera le dimos el boleto, nada. Él compró su propio pasaje y dijo, quiero estar con mi hermano en Chile. Así que esas palmas de alabanza son para el Señor. Está con nosotros aquí, amado hermano, y yo siento en mi corazón que Él nos comparta la palabra. Dice la Escritura que como agua fresca al alma sedienta, así son las gratas nuevas traídas desde tierras lejanas. Así que creo que será una bendición que podamos darle este tiempo a nuestro pastor para que nos comparta la palabra del Señor. Así que pase por aquí, pastor Eric, y nos comparte la palabra en este 29 aniversario del ministerio evangelístico Cruzada de Poder. El diablo nos quería ver derrotados, destruidos, pero Dios dijo otra cosa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Siervo, Dios me lo bendiga. Gracias. Pueden sacar el micrófono. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, Cruzada de Poder. Me siento muy honrado esta tarde. Gracias al pastor Hugo, quien es un muy cercano amigo, pastor muy cercano. Nos conocimos hace casi 10 años y desde entonces ha sido una tremenda bendición compartir con nuestro pastor Hugo Albornoz. Quiero felicitar al obispo, quien también le conozco, y quiero decir esto bien importante, y es que Dios ha usado al obispo para que se estableciera, se fundamentara este gran ministerio, lindo ministerio que hay aquí en Chile. Dios bendiga al obispo. Realmente, hermanos, sabemos que este es un ministerio del Señor, sin duda alguna, un ministerio lindo, hermoso, ese nombre, Cruzada de Poder. Dios ha usado al obispo al fundamentar este ministerio. Pero lo segundo que quiero decir es también que Dios ha usado a nuestro hermano pastor Hugo Albornoz para que este ministerio se dé a conocer fuera de las fronteras de Chile. Ha sido y es de grande bendición este ministerio. Esta es una verdad que no se puede ocultar. Yo hablaba con mi esposa esta semana y le decía que fue a través del pastor Hugo Albornoz que yo conocí del ministerio Cruzada de Poder. No sabía, no conocía este ministerio, y el pastor Hugo me habló cuando lo conocí, y ahora yo me doy cuenta, he ido a muchos países y sé que desde Chile hasta Canadá el mundo sabe de este ministerio de Cruzada de Poder. Los ojos están puestos en este ministerio, un ministerio pentecostal, un ministerio lleno de la presencia del Señor. Yo admiro realmente, hermanos, al pueblo chileno, admiro a este ministerio por ese espíritu pentecostés, ese espíritu que hay, que se mueve en este pueblo.
Yo vivo en Estados Unidos desde hace 25 años y el Señor me permite pastorear allá por 19 años. Y el pastor Hugo lo sabe, él que visita muchas iglesias. En Estados Unidos las iglesias, la mayoría son frías, les cuesta alabar al Señor, hay un enfriamiento terrible. Pero al ver a ustedes cómo alaban al Señor con esa libertad, con ese entusiasmo, hermano, esta es una gran bendición. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Hugo, por esta oportunidad. Le estimamos, reconocemos el tremendo ministerio que Dios ha puesto en las manos del Pastor Hugo. Como les decía, aparte que somos compañeros de milicia, somos muy amigos, compartimos experiencias, nos pedimos consejo uno al otro. Él ha visitado nuestro ministerio por muchos años y en nuestra congregación lo aman mucho por esa palabra que no solamente llega al oído, sino que llega a lo profundo del corazón. Yo como pastor reconozco que he aprendido mucho del pastor Hugo. Hemos viajado a distintos lugares, hemos ido a distintos lugares a predicar la palabra. Conozco al pastor, a su familia, he estado en su casa, hemos comido en el mismo plato, por así decirlo, y sé que es un hombre, hermano, de carácter, un hombre de palabra, un hombre que Dios está usando para la gloria de Dios. Así que me siento muy contento, hermanos, por esta honra. Gracias al obispo, muchas gracias, siervo del Señor, por la confianza, a los pastores de la misión, a los pastores de Cruzada de Poder que quizás sin conocerme me dan la oportunidad de poder predicar la palabra del Señor. Vamos a estar de pie, vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el primer libro de los Reyes, primero de Reyes, capítulo número 22, versículo número 7. Me acompaña mi hijo primogénito, Junior, Eric Junior. Mi amada esposa no pudo llegar, no pudo acompañarme. Estamos bastante ocupados en el ministerio. Hemos tenido una semana de predicación en nuestro ministerio. Hemos estado celebrando 19 años de predicar la palabra del Señor. Dios nos ha honrado al ser el líder de esta misión que el Señor nos ha permitido establecer en el estado de Maryland. El Señor nos permite dirigir 17 obras. Tenemos obras aquí en el Paraguay, México, en Centroamérica, en España y en algunos estados en Estados Unidos. Así que Dios nos ha permitido llevar su palabra, la palabra de la sana doctrina, a distintos lugares, hermanos. Y de eso vamos a hablar ahora, de la enorme responsabilidad que tenemos los predicadores de llevar la palabra de Dios. Dice la Biblia, primero de Reyes, capítulo número 22, versículo número 7, ¿lo tienen? Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Versículo 13 dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito.
Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Versículo 19 leo y dice: entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda, dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos muchas gracias por esta palabra, Señor, que me permite leer y exponer delante de estos incontables que estamos reunidos en este lugar. Padre amado, abra los corazones, envíe esa buena palabra sobre este pueblo, envíe palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de restauración, palabra de edificación. Padre amado, aquí hay un pueblo que ama tu palabra, hay un pueblo que vive tu palabra, hay un pueblo que está esperando tu palabra. Que esta palabra no se quede en los oídos, que esta palabra entre al corazón, que esta palabra lleve vida, que esta palabra lleve restauración. Salva a los perdidos, liberta a los cautivos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, háblanos, que tu pueblo oye la misma voz de tu espíritu. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice: la iglesia del Señor dice: amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero ser breve y quiero hablar sobre la responsabilidad que tenemos los predicadores, la responsabilidad que tenemos como iglesia, como usted lo quiera asimilar, como usted lo quiera aplicar a su vida. ¿Cuál es el pensamiento? La responsabilidad que tenemos como iglesia, la responsabilidad que tenemos como predicadores. Y es que, hermanos, creo que todos los que conocemos el tiempo que vivimos, sabemos que vivimos un tiempo donde escasea la palabra verdadera. En todo el mundo escasea, hermanos, la palabra verdadera. Hay hambre de la palabra verdadera. Todos sabemos que vivimos un tiempo donde hay más, pareciera más palabra falsa que verdadera, más predicadores falsos que verdaderos. Vivimos un tiempo donde pareciera haber más iglesias falsas que verdaderas. Además de todo esto, vivimos un tiempo donde hay muchísima oposición al evangelio, a la palabra verdadera, aún dentro del mismo cristianismo. No crea usted que aún dentro de las iglesias de sana doctrina no hayan personas, hermanos, que no les gusta la buena palabra. Hay gente que aún dentro del cristianismo se molestan, se sienten mal, se incomodan cuando escuchan el verdadero mensaje de la palabra del Señor. De tal manera que frente a esta realidad, frente a todo lo que ahora vivimos, se hace necesario, se hace importante, tenemos la gran responsabilidad de predicar la verdadera palabra, el mensaje de Dios, y no cambiarlo, y no cambiarlo, y no cambiarlo, y no cambiarlo. Porque de eso hablaba precisamente hace unos instantes con un pastor, y le decía que, hermanos, hay una amenaza a diario hacia los predicadores, hermanos, de parte del mundo. Hay como una tentación hacia los hombres de Dios de cambiar la palabra, el mensaje. Pero hoy más que nunca es cuando, pese a todo lo que se venga encima de nosotros los predicadores, sea lo que se viniere, persecución, tribulación, angustia, hermanos, tentaciones, porque todo eso
lo vivimos los hombres de Dios. Tribulaciones, tentaciones, ataques del diablo, situaciones que se levantan contra el ministerio. Pero pese a todo eso, tenemos que cumplir la responsabilidad de, hermanos, predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y decir como dijo Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16: ay de mí si no anunciar el evangelio, ay de mí si no predicar el mensaje de Dios. O como lo dijo en Hechos capítulo número 20, versículo 27: no he rehusado anunciaros todo el consejo de la palabra del Señor. Tenemos el gran compromiso todos los días, pese a la ola que se levante contra nuestra vida de falsedad, frente a todo lo que el mundo quiera lanzar sobre la vida, hermanos, y sobre el ministerio, sobre la obra, sobre la iglesia. Debemos seguir predicando este mensaje. Y debemos seguirle enseñando a nuestras congregaciones que solo la palabra de Dios, hermano, pone en evidencia el pecado. Solo la palabra de Dios, hermano, confronta el pecado. Solo la palabra de Dios produce fruto. Solo la palabra de Dios trae vida. Sin la palabra de Dios no hay victoria. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Si no hay palabra, no hay victoria. Si no hay palabra, no hay fruto. Si no hay palabra, no hay vida. La palabra de Dios es lo principal. Gloria a Dios, hermanos. Y lo primero que quiero, hermanos, mirar a la luz de lo que hemos leído es que hoy vivimos esos tiempos de Acab, que solamente, hermanos, le gustaba oír lo que a él le parecía y lo que iba de acuerdo a su vida. Y eso es lo que ahora vivimos. Tiempos de Acab, tiempos donde la gente quiere oír lo que va de acuerdo a su vida y lo que le conviene. El mismo apóstol Pablo hermanos, lo profetizó en la segunda carta de Timoteo capítulo número 4 versículo 3, que vendría este tiempo donde la gente tendría comezón de oír, pero no la palabra del Señor, sino fábulas. La gente ahora, hermano, quiere oír lo que va de acuerdo a su condición de vida. Y frente a esta realidad de que, hermano, Acab quería oír lo que iba de acuerdo a su vida, se había hecho, dice la palabra del Señor, 400 falsos profetas que le predicaban y le profetizaban solamente lo que él quería que le profetizaran. ¿No es cierto, hermanos? Y dice la Biblia que Acab iba a la guerra a Ramot de Galaad y invitó, hermanos, a Josafat, rey de Judá, para que fuera con él a la guerra de Ramot de Galaad. Y como es costumbre en ese tiempo, como era costumbre en ese tiempo, dice, hermanos, la palabra del Señor que Josafat con Acab consultaron a los profetas para ver si todo iba a ir bien, si iba a haber éxito, si iba a haber victoria. Y dice la Biblia que todos los 400 falsos profetas a una sola voz decían y profetizaban éxito, profetizaban victoria, y le decían al rey Acab y a Josafat: dele con todo porque va a haber victoria. ¿No es eso lo que miramos en el mundo ahora, hermanos? Un mensaje que adula, un mensaje que, hermanos, solo habla de victoria, de éxito, pero todo esto era pura falsedad. Y dice la Biblia que hasta un show habían hecho los falsos profetas. Un hombre falso profeta llamado Sedequías tomó unos cuernos de hierro y se los ponía en la cabeza y corría de un lado a otro diciendo: así acornearán a los enemigos, los reyes. Pero todo eso era pura mentira. Dice la Biblia que el rey Josafat,
hermano, no se creyó lo que aquellos estaban diciendo. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros como iglesia. No todo lo que se oye, no todo lo que se escucha, no todo lo que sale en Facebook, no todo lo que sale en la televisión es verdadero. Hay que tener oído de Dios para oír la voz de Dios. Hay que tener discernimiento para entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque hay hermanitos que todo reciben, todo, hermano, todo reciben, todo agarran. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque Josafat no se creyó el cuento. No se creyó el cuento. Y él dijo: ¿hay todavía algún profeta de verdad? Y aquí es donde quiero basar el mensaje. ¿Hay todavía un profeta que hable palabra de verdad? ¿Hay todavía un ministerio que hable palabra de verdad? ¿Hay todavía pastores que hablen palabra de verdad? ¿Hay todavía obreros que hablen palabra de verdad? Y yo creo que sí, este ministerio Cruzada de Poder tiene palabra de verdad, tiene palabra de verdad, tiene palabra de verdad, tiene palabra de verdad, tiene palabra de poder. Gloria a Dios. Dice gloria a Dios. Porque Josafat pudo entender a que Josafat estaba, hermanos, actuando mal, porque se estaba uniendo al rey Acab. De alguna manera estaban entrelazados en la familia, porque eran consuegros. La hija de Acab, hermanos, se había casado con, hermanos, el hijo de Josafat y estaban emparentados. Pero no, porque era el suegro, se creyó todo lo que los falsos profetas estaban diciendo. Ni tampoco se creyó todo solo por el show que estaban haciendo. No se dejó engañar por la pantomima que estaban haciendo aquellos falsos profetas. Amén, hermanos. Habrá uno todavía con la garantía de Dios, está diciendo Josafat, porque los verdaderos profetas del Señor, ustedes saben cómo eran levantados. Los profetas del Señor en el antiguo tiempo, hermanos, eran levantados por el Dios del cielo. El Dios del cielo los ungía, el Dios del cielo les daba palabra, el Dios del cielo les daba la visión, para que cuando estos hombres hablaran en nombre de Jehová y dijeran: hay palabra de Dios, hay palabra de Dios, hay palabra de Dios. Pero estos 400 no los había ungido Jehová de los ejércitos. Estos 400 los había ungido Jezabel, los había ungido Acab. Eran chuecos, eran mentirosos, eran hijos del diablo, eran pagados. Y por eso cuando Josafat los escucha, pudo detectar que no eran verdaderos siervos de Dios. Por eso él dice: habrá uno que de verdad tenga la garantía, habrá uno que de verdad tenga palabra de Dios. Y eso es lo que sucede ahora. Hay muchas voces, pero no son voces de Dios. Hay muchos predicadores, pero no son ungidos del Señor. Hay muchas iglesias, pero no han sido levantadas por Dios, porque no tienen palabra. La iglesia que ha sido levantada por Dios tiene palabra, tiene palabra, tiene palabra. Gloria a Dios, aleluya. Dicen gloria a Dios. ¿Cuántos creen que aquí hay palabra de Dios, hermano? Por eso es que nos hemos congregado. Por eso hemos venido de distintos lugares a este evento. Por eso hemos venido desde Estados Unidos, de Centroamérica. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gente, el mundo, los que estamos aquí, reconocemos que aquí hay palabra de Dios, que todavía hay palabra de Dios, que aquí en Chile hay un ministerio que todavía tiene palabra de Dios, que se guarda para Dios, que Dios todavía lo sigue usando. Amén. Habrá uno todavía, habrá todavía un varón de Dios. ¿Habrá todavía un siervo de Dios por el cual podamos consultar? ¿Habrá todavía alguno? Y esa es la pregunta que se hace en el mundo. Esa pregunta de Josafat es la pregunta que se hacen los miles y miles en el mundo. Porque la gente ahora está confundida. La gente ahora cree que todas las iglesias son iguales. Porque había una necesidad. La necesidad que tenía Josafat
Y Acab era grande. La necesidad era de ir a la guerra. Y a la guerra no se iba así por así. A la guerra se iba consultando al Señor. A la guerra se iba con dirección del Señor. A la guerra se iba, hermano, con la voz de Dios. A la guerra se iba con la mano poderosa de Dios. Había una necesidad. La necesidad de que el Dios del cielo confirmara la palabra. Y ante las necesidades del mundo, hay necesidades en la sociedad, hay necesidades en la familia, hay necesidades en los jóvenes, hay necesidades, hermanos, en lo moral, hay necesidades en todo el mundo, en todas las áreas. Y ante las necesidades del mundo, el mundo se pregunta: ¿habrá todavía una iglesia verdadera? ¿Habrá todavía ministerio verdadero? ¿Habrá todavía iglesia verdadera? ¿Habrán predicadores verdaderos? Y yo creo que podemos decir amén, amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que ante esto Acab le dijo: sí, hay uno nada más, pero yo lo aborrezco. Lo aborrezco, porque los hombres que predicamos la palabra de Dios vamos a ser aborrecidos. Los hombres que hablamos la palabra de Dios vamos a ser señalados, vamos a ser criticados, vamos a ser señalados y criticados. No vamos a ser bien vistos por la sociedad y por los hombres. Vamos a ser señalados. Yo lo aborrezco, porque siempre me dice la verdad. Oiga, hermano, es que donde no se dice la verdad, honran a los predicadores. Donde no se dice la verdad, al pastor, hermanos, lo honran. Donde no se dice la verdad, el pastor es honrado. Pero donde se predica la verdad de Dios, ese pastor sufre. Ese pastor no le va fácil. Pero no importa. Hemos sido llamados a predicar la verdad de Dios. Hemos sido encomendados a hablar la voz de Dios y no la de los hombres. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Lo aborrezco. Así que mi amado pastor, líder, encargado de obra, no se sienta mal cuando lo aborrezcan por predicar la palabra del Señor. Cuando le den la espalda, cuando lo abandonen, cuando lo dejen solo, cuando la gente lo critique. Pero no importa, porque al hombre que tiene la verdad de Dios, Dios lo respaldará. Dios no lo dejará solo. 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 Aleluya. Y lo he podido ver. Lo he podido ver en 19 años. Le comentaba al pastor, cuando inicié el ministerio, tenía muchos amigos pastores que corríamos juntos, caminábamos juntos, compartíamos juntos, porque teníamos la misma doctrina. Pero paulatinamente fueron cambiando, fueron dejando la doctrina, fueron apartándose. Y en el camino me fui quedando solo. Me sentía solo de alguna manera. Pero nunca quitamos el dedo del renglón. Nunca cambiamos a diestra ni a siniestra. Y ahora Dios nos ha honrado. Nos ha dado un ministerio lindo que está creciendo, porque se cumple la palabra. Dios honra a los que le honran. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y dice la Biblia que aquí es donde entonces emerge Micaías. Aquí es donde entonces emerge Micaías. Sale a la escena Micaías y asume con responsabilidad el papel de verdadero hombre de Dios, el papel y la función de verdadero profeta. Pese a que lo tenían en la cárcel con hambre, pese a que el que lo sacó de la cárcel lo venía amenazando y diciéndole: tienes que predicar como los demás,
tienes que hablar el mismo mensaje de los demás. Tienes que unirte a los demás. Tienes que decir cosas bonitas como los demás, Pero dice la Biblia que aquí es donde, hermanos, Micaías asume con responsabilidad su función. Y él dice que él hablará y dirá lo que Dios pusiere en su boca. Así dice: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Gloria a Dios. Amén. No le importó el sufrimiento. No le importó. Porque esa es la función que debe tomar la iglesia, hermanos. Esa es la función del hombre de Dios y del profeta. Aunque te odien, aunque no tengas muchos seguidores en Facebook, aunque te desprecien, aunque no te quieran oír, aunque te critiquen, aunque te señalen, aunque quizás hayan momentos de tener y momentos de no tener, aunque cueste, porque no será fácil. Oigan, encargados de obras y pastores, no será fácil llevar el mensaje de Dios. Pero esa es la función del profeta. La función del profeta es no comprometer el mensaje. Amén, hermanos. La función de la iglesia es no comprometer el mensaje. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Pero ahora tenemos un montón de aduladores. Los profetas de ahora, los predicadores de ahora. ¿Qué sufrimos, hermanos? Nada. No sufrimos nada. Pero la función de la iglesia es esa: mantener el mensaje, mantener el mensaje, mantener el mensaje. Aunque se vayan, aunque no nos sigan, aunque no tengamos muchos seguidores, aunque nos critiquen, aunque nos señalen, aunque nos odien. Amén. Vive Jehová, que la palabra que él pusiera en mi boca, esa hablaré. Eso se requiere determinación. Eso se requiere agallas. Eso se requiere convicción. Y esa es la generación que se tiene que levantar ahora. Una generación de predicadores que hablemos como Micaías: vive Jehová, que la palabra que pusiera en mi boca, esa hablaré. ¿Cuántos dicen amén? Porque él no aflojó el mensaje. Él no dijo: para que me den pan voy a decir como hablan los demás. Para que ya no me metan a la cárcel voy a bajar el mensaje. Para que ya no me hagan sufrir voy a bajar el mensaje. Porque él tenía un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. Amén, hermanos. Y lo mismo hizo Jeremías. Ya termino. Jeremías hizo lo mismo. 40 años de ministerio, en los cuales pareciera ser que no hubo ningún convertido. Y hubieron momentos difíciles de Jeremías. Momentos difíciles. Esos son los momentos que a veces vivimos los predicadores. Momentos cuando la gente no entiende. Momentos cuando el diablo te dice: afloja un poco, no prediques tan duro. Por eso es que no crece la iglesia. Si tan solo permitieras un poquito. Dios reprenda al diablo. Dios reprenda al diablo. Dios reprenda al diablo. Esta palabra es palabra de arriba. Palabra de arriba. Amén. Y dice la Biblia que a Jeremías lo echaron en la cisterna y estuvo ahí varios días sin comer, aguantando hambre. Y cuando lo sacaron, el rey pensó que Jeremías iba a menguar el mensaje. El rey pensó que Jeremías iba a estar temblando. El rey pensó que Jeremías le iban a estar temblando los pies. ¿Y sabe qué le dijo el rey? Hay palabra todavía, Jeremías. Hay palabra, hay palabra, hay palabra, hay palabra. Amén. Amén.
Ese es el compromiso que tiene la iglesia hoy en día. Y yo creo que este evento está sirviendo hoy, los predicadores que hemos venido y los encargados de obra, para ratificar nuestro compromiso con Dios, para reafirmar nuestro compromiso con Dios, para decirle al Señor que estamos comprometidos en decir la verdad, sea que estemos en Canadá, sea que estemos en Estados Unidos, sea que estemos en España, sea que estemos en Chile, sea que estemos en Centroamérica. Hay palabra de Dios, hay palabra de Dios. Y Ramaya Soja, y Ramarabaiskiramaya Soja, ay Samaya Soa. Siento el poder de Dios. Levante las manos, levante la mano. Siento la mano de Dios, siento la mano de Dios. Ay Samaya Soja, y Ramarabaiskiramaya Soja, anda Maya Soja. Siento el poder, alábele, 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 alábele. Voz de Dios, vamos a predicar a las naciones. Voz de Dios, voz de Dios, voz de Dios. Aunque cambien los tiempos, aunque cambien los tiempos, la voz de Dios se debe escuchar. Pueden sentarse un momentito, termino ya. Debemos reafirmar nuestro compromiso con Dios. Debemos ser fieles en la presentación del mensaje, como lo hizo Jeremías. Sabe predicar la verdadera palabra de Dios. No es fácil. Hay gente que cree que predicar o ser pastor o encargado de obra es tener un perfil de Facebook y ser famoso. Eso no. Predicar la palabra de Dios te lleva muchas veces dolor, lágrimas, tristeza, que nadie te entiende, solo Dios. He vivido momentos difíciles en estos 19 años. He vivido momentos duros, difíciles en el ministerio. He vivido momentos difíciles, pero hermano, cuando uno se mantiene en la verdad de Dios, el Dios de los cielos respalda. El Dios de los cielos respalda. No será fácil, porque cuando Micaías dijo la verdad y le dijo al rey: oye, palabra de Dios, le dijo. Oye, palabra de Dios, le dijo. Y venía de la cárcel, y venía sin comer, y venía de estar sin comer, pero venía con, hermano, la fuerza de Dios. No le temblaron los pantalones porque era el rey. No le temblaron los pantalones porque estaba acá. No le temblaron los pantalones, sino que habló la palabra con responsabilidad. Habló el mensaje que Dios le había dado. ¡Gloria a Dios! Oye, palabra de Dios. Y eso es lindo cuando aquí en el púlpito se para un hombre de Dios a hablar palabra. Eso es lindo cuando aquí en el púlpito se para un hombre de Dios a hablar palabra. Que a nuestras iglesias la gente no venga por el show, que la gente no venga por los cuernos como andaba Sedequías, que la gente no venga, hermano, por la carne, que la gente venga porque hay un Sedequías hablando palabra de Dios, que la gente venga porque quiere ser cambiada y transformada. ¡Gloria a Dios! Y Ramay Soja, siento la mano de Dios. Amén, hermanos. Esa ha sido siempre mi posición. Es lindo el coro, es linda la alabanza, es lindo todo, pero lo más importante es la voz de Dios, la palabra de Dios. Porque si la voz de Dios no está en el pueblo, todo no tiene sentido y está muerto. Pero si la voz de Dios está con nosotros, va a haber cambio, va a haber transformación, van a haber vidas transformadas, va a haber fruto. Amén, hermano. Es lindo oír a un hombre de Dios predicar la palabra. Esa palabra que llega, esa palabra que revienta, esa palabra como doble espada, como espada de doble filo, y que siente que le entra al alma. Es lindo ver las vidas cambiadas. Es lindo ver las vidas transformadas por la palabra de Dios. Pero eso te costará lágrimas. Porque a Micaías, tan pronto como dio la palabra, uno de los falsos Sedequías
Sedequías, el profeta falso, dice que le dio una cachetada. ¡Foul! ¡Foul! Le pegaron, lo golpearon, se lo llevaron de nuevo a la mazmorra, a la cárcel, porque eso te costará decir la verdad de Dios. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Porque Dios seguirá respaldando a los hombres de Dios. Dios seguirá respaldando los ministerios de Dios. Dios seguirá respaldando los hombres que predicamos la palabra de Dios. Dicen gloria a Dios, hermano. Dicen amén. Gloria a Dios. Porque esa es la diferencia del predicador falso, de las iglesias falsas a las iglesias y predicadores verdaderos. Los predicadores falsos hablan lo que la gente quiere oír, hablan lo que es popular, porque hermanos, estos 400 lo mismo hablaban todos. Lo que era popular, lo que estaba de moda, eso es lo que hablaban. Pero Micaías no se puso en la moda de ellos. Micaías hizo la diferencia. Amén, hermanos. Los falsos toman el papel de motivadores, porque eso es lo que habían hecho los falsos profetas, motivando nada más a Acab y a Josafat. Sí, Señor, vaya a la guerra, va a tener éxito. Y aunque se los iba a llevar el diablo, si Acab murió en esa guerra, ¿no es cierto, hermanos? Se los iba a llevar el diablo, porque era palabra mentira, palabra de mentira. Pero la diferencia de los hombres de Dios del verdadero varón de Dios es que el varón de Dios, el hombre de Dios, la iglesia de Dios, habla con responsabilidad la palabra. Predica el mensaje a todo costo. Incomodan con el mensaje. Condenan el pecado. Lo voy a decir de nuevo, a ver si levantan la mano. Hablan con responsabilidad el mensaje. Incomodan con el mensaje, condenan el pecado. Vamos a ver si aquí levanta la mano. Sufren, pero también la palabra se cumple. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie y vamos a pasar adelante al altar. Vamos a pasar a rectificar, a ratificar nuestro compromiso. Yo no sé cómo ha venido, yo no sé cómo ha venido usted. Quizás ha venido con lágrimas, quizás ha venido con llanto, quizás le está costando predicar la palabra, quizás te ha llevado dolor, sufrimiento, te han abandonado, te han dejado, quizás no te quieren oír, quizás te han traicionado. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos. Dios ha levantado este ministerio para su gloria y su honra. Dios ha levantado este ministerio. Venga, pase adelante. Usted que quiere llevar el mensaje a la plaza, a las calles, es un compromiso. Dios está buscando hombres de valor como Micaías, como Pablo, como Tito, como Timoteo, como Jeremías. No será fácil, nunca ha sido fácil llevar la buena palabra. Los hombres de Dios han llevado lágrimas, los hombres de Dios han sufrido, los hombres de Dios han sufrido, pero han visto la gloria de Dios en sus vidas. Sí, Padre amado, Dios te ha levantado como Micaías, hermano, allí en Honduras, allí en México, allí en Ecuador, ahí en Estados Unidos, ahí donde estás, tú sos el hombre de Dios. Tú sos el hombre de Dios y siempre debe de haber palabra en tu boca. Siempre debe de haber palabra en tu boca. Palabra de poder, palabra de autoridad. Oh Señor, Padre, he predicado tu palabra. He predicado esta palabra, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra. Tú sabes la necesidad de nuestra vida. Nos comprometemos contigo, Señor, a llevar este mensaje. Nos comprometemos a ser fieles. Nos comprometemos a llevar tu palabra, solamente tu palabra. Padre amado, ten misericordia. Ten misericordia.
Hay necesidad en el mundo, hay necesidad. Y solo la palabra puede cambiar, solo la palabra puede transformar. No es otra cosa, es la palabra. La palabra de Micaías se cumplió. La palabra de Micaías se cumplió porque era palabra de Dios. Sí, Dios va a respaldar los ministerios fieles. Dios va a respaldar los hombres fieles, los hombres que no se tuercen, los hombres que aunque lloran, pero se mantienen con la mano en el arado. Pone tu mano en cada pastor, Señor. Pone tu mano en cada líder. Pone tu mano en cada predicador. Pone tu mano en cada encargado de obra. Pone tu mano en cada siervo. Señor amado, mira este ministerio que es conocido en el mundo. Padre amado, que siempre haya palabra. Oramos por el pastor Hugo, que tenga esa palabra siempre, esa palabra de poder en sus labios. Oramos por nuestro obispo, que haya palabra en él. Por los colaboradores de este ministerio, Señor. Oh sí, gracias, Señor. Tu fidelidad es grande. Dígamele: tu fidelidad es grande. Terminamos diciéndole, vamos a dejar al pastor. Dígale: nadie como tú, nadie es como tú. Bendito Dios. Dígale: grande es tu fidelidad. Cántelo, hermano, una vez más. Dígale: tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, grande. Señor, llena este pueblo. Llena, Señor.